Federico Machado, Raúl Aragón, Economía Política, nuestra mesa habitual de todos los miércoles. Tratamos de pelotear un poquito, casi prácticamente entre amigos, entender un poco de qué la va en este año que no es electoral, pero prácticamente, porque se adelantan un poco los tiempos, ¿no? Raúl, ¿lo ves así? Sí, yo lo veo así. Lo que se adelanta, y es un adelanto porque esto que está sucediendo ahora sucede generalmente febrero, marzo del año electoral, es un reposicionamiento al interior de cada fuerza, de los distintos componentes de cada fuerza. Es decir, hay un adelantamiento de la interna con miras a la presidencial. Sí. Es decir, hoy lo que vimos, ayer lo que vimos en el Congreso es claramente eso. Lo vimos después de septiembre del año pasado con el reposicionamiento del kirchnerismo al interior del Frente de Todos, donde el peronismo histórico ganó una posición. Es decir, estamos viendo una recomposición de fuerzas en las dos fuerzas principales que hacen al escenario político. Pero ¿por qué se adelanta exactamente? ¿Por qué se adelanta tanto? ¿Porque habrá un adelantamiento de las elecciones en las provincias? ¿Porque no está claro las candidaturas? ¿Hay un pelotón en ambos espacios? ¿Qué ves? Hay una metáfora, momento histórico, momento político, es una vieja metáfora del marxismo, pero lo que está ocurriendo es que los dos hegemones de la política argentina, el kirchnerismo y el PRO, están empezando a cumplir su ciclo histórico. Ah, mira. No nos olvidemos que el PRO y el kirchnerismo son los hijos del 2001 y del que se vayan todos. Sí. Ahora, en estos 20 años, ellos nacen como centro-izquierda, pero centro-izquierda, y como centro-derecha, pero centro-derecha. En el devenir de estos 20 años, por sus propias contradicciones y por la pelea por el poder, cada uno ha tenido que ir extremando su posicionamiento ideológico, con lo cual empezaron a perder el componente de centro. Sí. Por eso Manes, por eso la derrota significativa en la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, que después se recupera con la participación del peronismo histórico de los intendentes, que achican 2/3 la diferencia. Por eso Alberto Fernández candidato en su momento. Por eso Alberto Fernández empieza a tener una posibilidad de ser candidato, porque entonces lo que ocurre es que se empieza a crear un espacio, se empieza a crecer el espacio de centro. Un poquito de centro-izquierda, un poquito más de centro-derecha, pero hay un espacio de centro que ya no quiere acompañar las posiciones extremas del kirchnerismo y del macrismo. Con lo cual es posible que veamos, camino en el 23, un renacimiento de un sistema bipolar, pero más moderado, digamos. ¿Más moderado? ¿Van a desagrietar? Sí, bueno, empezarían a construir las condiciones para un desagrietamiento. Mira vos. Sí, porque las posiciones extremas fracasaron. Pero Ya no es pueden raro, ¿no? Porque hay un electorado, o al menos uno lo ve a través de los canales de televisión, de las redes sociales, que piden más grieta, que se identifican con esa grieta. Pero ahí hay que tener cuidado. Y una cosa es mirar las encuestas, los verdaderos estudios. Recién hablábamos de un estudio de Sheila Wilker, que es una muy buena encuestadora, muy seria. Hay que diferenciar entre lo que dicen las encuestas y la visibilidad mediática que tienen los extremos. Los extremos tienen mucha más visibilidad mediática porque generan más audiencia. Qué suerte electoral. Claro, bien. Claro. Entonces creo que estamos camino a eso, camino a ver en el 23 un escenario de un poco más de moderación, un Rodríguez Larreta que no es Macri, es un dialoguista, y un Alberto Fernández, un Sergio Massa, alguno de esos que también es más dialoguista que Cristina. Entonces, a eso me refiero cuando digo que comenzarían a construirse la condición de posibilidad para un desagrietamiento. Sí, van a tener, quiero ir a Federico primero, pero digo, van a tener un camino con muchísimos obstáculos. No lo veo allanado para los de centro, ¿eh? No. Pero ahora nos metemos en eso. Federico, recién Raúl decía 2001, 2002. Algunos en el gobierno se entusiasman con ese paralelo económico. Dice, quizás estamos en un momento así. En 2002, en definitiva, ahí hubo una alta inflación, 40 y pico de puntos, pero después empezó a remontar la economía. En ese momento no se veía tan nítidamente. ¿Existe eso o lo ves distinto? ¿O qué paralelo en todo caso ves vos? Bueno, yo creo que es importante, primero buenas noches, ¿no? Gracias por la invitación. Yo creo que es muy importante reconocer, cuando uno comienza el análisis político y económico de Argentina, la situación de crisis económica y de crisis social de la que venimos, ¿no? Venimos por lo menos desde el 2018 a esta parte, en una recesión muy fuerte, ¿no? Que si se quiere empezó a cambiar la tendencia el año pasado. Hay que ver, ¿no? Algunos lo consideran un rebote, otros lo consideran una recuperación económica, pero el 2018, 2019 y 2020 fueron años tremendamente duros para el conjunto de la población argentina. Y antes de eso venimos
sin un crecimiento de 2 años seguidos de la economía desde el 2011. Es decir, que llevamos prácticamente una década donde la población argentina no ve una mejora en su situación económica o su situación social. Sí. Eso me parece que es muy fuerte, que tiene un poco que ver eso, la situación de cómo empieza a agrietarse el sistema político, ¿no? De cómo empieza primero a surgir opciones más radicalizadas, después las coaliciones empiezan a resquebrajarse, a adelantarse las elecciones del año que viene. Sí. Creo que toda esa situación tan crítica, además en un momento que estamos discutiendo algo tan central como el acuerdo con el FMI que va a durar de acá hasta el 2036, ¿no? Sí. O sea, muchos años para adelante, me parece que un poco ese genera un panorama también fructífero para que la política un poco se acelere. Ahora, el presidente en la apertura de sesiones dio detalle de lo que él considera una recuperación robusta y la verdad que a la luz de los números, lo hemos comentado ayer también, uno ve que ya no es un chiste, digamos, lo que pasa, digamos, ya no es un rebote. O sea, el rebote puede haber sido la recuperación del crecimiento del año pasado, pero ya los números que estamos viendo son números que superan al 18 o al 19 en general. ¿Vos lo ves igual? Digamos, ¿ves que hay un sendero que ya es una cosa más real que una expectativa? Yo, la verdad, concuerdo bastante con una visión optimista de la economía argentina. Esto me gustaría dejarlo planteado, al menos en la coyuntura actual, ¿no? Y sabiendo que la coyuntura internacional puede llegar a cambiar. Después otra un poco el discusión es panorama. la distribución del ingreso. Digamos. Hay un problema que inflacionariamente no le lleva a nadie, digamos. Fueron muy pocos las que tuvieron la recuperación, pero... Volviendo un poco a la pregunta anterior, en la crisis del 2001 nosotros vimos un colapso de un modelo económico que se había instaurado desde 1976, no a grandes rasgos, con modificaciones, pero que lo que varios denominamos el neoliberalismo, ¿no? Que llegó a un punto crítico con una situación de muy alto desempleo, de deflación de precios y de crisis externa. Sí. Algunos de estos elementos están, otros no. Deflación de precios la verdad que ahora no tenemos. En ese sentido, en lo monetario, en lo fiscal, nos parecemos un poco más a la crisis de 1989. Ajá. Con lo cual es complicado pensar que hay elementos de esas dos grandes crisis, las dos más grandes, ¿no? de las últimas décadas, conjugados en la situación actual. Es un panorama complicado, pero yo, como les decía, y yendo a la segunda pregunta, veo que a partir del 2021 empezó una recuperación que es bastante sólida. Una recuperación que es bastante sólida porque se acompaña a la vez mayor producción, mayor demanda Sí. y mayor empleo, ¿no? Sobre no todo es las rebote, cifras del como empleo. dijo ayer el presidente. Desde mi punto de vista, hay algo medio semántico en la discusión de si es rebote o es recuperación. Es rebote en términos de que veníamos de una caída y empezamos a subir. Ujú. Pero la realidad es que la economía, como suele llevar a patrones de causación acumulativa, ¿no? Cuando empieza a crecer la economía, toda la gente empieza a tener más posibilidad de consumir, eso genera más demanda, eso genera más oferta, entonces empieza el propio rebote de una crisis te puede generar un motor para la economía. Además, obviamente, de que hay una política fiscal y de obra pública que empuja hacia eso. Sí. Me parece, yo en esos términos soy optimista, además creo que no hay que empezar a ajustar la economía argentina ahora. La economía argentina viene a ajustar los últimos años muchísimo. Claro. Los salarios en dólares son terriblemente bajos. Nosotros comparamos el salario en dólares del 2015 y el salario en dólares de hoy y vamos a ver que la diferencia es muy grande. Sí, de Eso- los más altos de la región a los más bajos. Eso que obviamente no es algo para festejar, sino todo lo contrario, te da una base para una recuperación económica, porque las empresas argentinas, su principal elemento para medir sus costos, los pone en una situación de competitividad muy fuerte con los socios de la región, ¿no? Por eso vemos que el déficit en Brasil comercial ya no es tan grande, por eso vemos que se amplían las posibilidades de exportaciones, que llegan inversiones, o por lo menos promesas de inversiones. Yo, como digo, tengo una mirada optimista y me gustaría transmitir un poco eso. Bien, en breve te voy a preguntar sobre el talón de Aquiles de ese optimismo, que es la inflación, lo dijo el presidente ayer. Pero Raúl, quiero empezar la disección de ambas coaliciones. Vos decías, van para el centro con sus dificultades. Bueno, vamos a verlo al ministro del Interior, Guado de Pedro, otro de los ausentes en la exposición. Mirá, ahí se sacó una foto como diciendo, yo lo estaba siguiendo, Alberto Fernández. ¿Pero eso es una imagen real o le pusieron medio una...? No, para mí, calcomanía? para mí No, va. ¿no? Pues googleó Alberto Fernández Congreso, al día siguiente dijo, sácame una foto. Bueno, una señal, claramente. Se ríe, Raúl. ¿Es real, Raúl, eso? No puedo opinar, pero me causa gracia. Es posible hacer eso, claro. Sí, claramente que posible, quizás estaba viendo fútbol en Ay, ese momento, Guado. sí, Bueno, Dios. estaba en España en ese momento, dijo que fue efectivamente una exposición que se está haciendo en España sobre el 5G, la telefonía celular, un tema que hasta donde yo sé, Guado de Pedro, digo, no es el área de expertise de Guado de Pedro, pero efectivamente viajó. Eso lo corremos a de Pedro porque me parece que es un actor que dentro de todo tira puentes. Sí. Pero Máximo Kirchner,
Kirchner, digo, faltando a la exposición presidencial. No, es coherente. A ver. Es coherente, sí, porque él renuncia a la jefatura de la presidencia del bloque. Sí. Porque no está de acuerdo con el acuerdo, bueno, el acuerdo con el fondo. Sí. No solo eso, Raúl. Pero dice, no, bueno, pero es lo que la postura oficial de él es, no estoy de acuerdo, pero no puedo votar en contra. Sí. Y empieza a ver la construcción de una abstención de algunos diputados del Frente de Todos, del ala kirchnerista dura, que no van a votar en contra porque no pueden votar en contra de su propio gobierno, pero quieren ser coherentes con su marco ideológico. Entonces la única opción que les queda es la abstención, es una decisión correcta. Y del otro lado, y es un pedacito, del otro lado tenés el pedacito que se fue ayer del Congreso de los diputados del PRO. Sí. Esas son las verdaderas cuotas de poder que tienen ellos. Cuidado, ¿cuánto se llevó Macri? 20 diputados en 256. Sí, es más, lo que decíamos al principio del programa, si los radicales y la coalición cívica votan a favor, es lo mismo que es lo mismo. el PRO o no. Esa es la verdadera cuota de poder de Macri, esa es la verdadera cuota de poder hoy en el Congreso del kirchnerismo duro. Por eso estoy diciendo que tanto el kirchnerismo duro como el PRO está perdiendo volumen de poder y que se está creando un área de centro, tanto en la política, en la dirigencia política, como en el imaginario. Sí. Estoy hablando de futuro de 1 año y medio, cuidado, me puedo equivocar mucho. Sí, claramente, ¿no? Sí, pero, sí. ¿Y Javier Milei dónde entra en ese esquema? Que lo comentábamos recién, fuera del aire, hay una encuesta que le daba 16 puntos a nivel nacional. La de 3.0, Gila. La de 3.0, sí. A nivel nacional, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, digo... Para empezar está bastante bien, ¿no? Sí, claro. Una figura novedosa en la política. Le da un muy buen posicionamiento para un nuevo, digamos. Sí. Y además, ¿cómo fue lo que hizo ayer en el Congreso? Es decir, que ayer, antes de ayer, perdón, en el Congreso, dijo, yo me quedo. Sí. Y Esper también, es más, le dijo a los del PRO, si quieren hacer un show, vayan al Maipo a hacer un show acá, hagan política. Porque lo que ocurre es que ellos quieren estar en la discusión, no pueden ausentarse, no tienen volumen político para ausentarse. Si se tiene que instalar más. Se tiene que instalar, entonces tiene que estar ahí, después tiene que salir a decir lo que sea que opine, con todo derecho. Pero la postura de Milei y de Esper, la postura del neoliberalismo, es una postura de participación, pero de participación, desde el desacuerdo, pero de participación. En cambio, la postura del PRO, de ese sector del PRO, es una postura golpista. Y mirá, te lo voy a leer, la frase es esta frase de hay que vaciar la asamblea, ¿para qué? Porque si no le damos una sobrevida, la Spina dijo esto, ¿cómo una sobrevida? No tiene sobrevida, tiene un mandato hasta el 10 de diciembre del 2023, ¿de qué estamos hablando? ¿De sobrevida ahora? Pero es muy duro golpista eso, me parece mucho, Raúl. Bueno, puede haber sido un desatino, para mí lo fue, pero... pero decir que aprobar el acuerdo con el fondo es darle sobrevida al gobierno. Se refería a una sobrevida política, un gobierno que viene muy castigado, me da la impresión. Pero si vos mirá, si no tenés este año 18.800 millones, el año que viene 19.000 millones, se cae el gobierno. Sí. No, y eso es lo que está diciendo la Spina, cuidado, seamos un poco cautos la Spina, porque tampoco, yo que entiendo que peleé por el poder, pero no podés poner en crisis la gobernabilidad y la continuidad institucional, es un disparate lo que hizo. Es muy serio, es muy responsable y gracias a Dios son muy pocos los que lo acompañaron. Bien, Raúl, Federico, ahora seguimos, pero nos metemos con Lean Renú, que nos va a dar todos los detalles alrededor del proyecto, de acuerdo con el fondo que se presenta el día de mañana en Diputados. A ver, Lean. Bueno, finalmente ocurrió lo que estábamos esperando, yo diría desde el año 2021, más o menos, que se resolviera la cuestión con el Fondo Monetario Internacional. Hoy, hace un ratito nada más, Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, agarró el celular, le mandó un mensajito a los legisladores y le dijo, mañana entre el proyecto de ley, mañana nos juntamos, vamos a definir el cronograma con los jefes de bloque, con las comisiones, para tratarlo cuanto antes sea, porque recordemos que Argentina el 22 de marzo tiene un deadline, un vencimiento de 2.800 millones con el Fondo Monetario Internacional, para lo cual no tiene plata para pagar. Recién me decían también algo que es cierto, esa fecha ya está medio de modé, porque recordemos que si esto efectivamente ya está aprobado para ir al Congreso, quiere decir que el acuerdo está cerrado y que ya los tiempos de vencimiento de la deuda con el acuerdo con el fondo no corren más. Es decir, si Argentina llegara sobre el pucho a tratarlo, no va a haber un pedido del fondo o Argentina no va a entrar técnicamente en cesación de pago porque ya está encaminado. Lo que no está tan encaminado, que me parece que es lo que hay que empezar a mirar,
es el después del acuerdo con el Fondo Monetario, porque mañana, según se especula hoy, alguna confirmación está haciendo Presidencia, a las 9 de la mañana la portavoz del presidente Gabriela Cerruti, en su conferencia habitual de los jueves por la mañana, va a dar algún detalle del envío al Congreso del proyecto y al mediodía se van a empezar a conocer los detalles del texto completo. Recordemos que lo que va a entrar mañana no es una aproximación ni un paneo general, como ya se le hizo llegar a la Cámara de Diputados y a la de Senadores hace un tiempo, sino que esto es la letra grande, la letra chica y la mediana. O sea, mañana al mediodía ya no van a quedar dudas sobre qué tiene el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y por la tarde muy probablemente se especula con que el ministro de Economía, Martín Guzmán, podría dar alguna cuestión técnica. ¿Por qué decía antes que este es el meollo de la cuestión? Porque vamos a ver cuál es la reacción del ala del gobierno. Recién lo decían mis compañeros en la mesa y lo resaltaba Aragón. Vamos a ver cuando se cuenten los porotos qué es lo que piensa no solamente Máximo Kirchner, sino también la vicepresidenta Cristina Fernández sobre la letra fina, la letra chica de el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hice una pregunta que me parece que es clave hoy, que es: ¿qué va a pasar mañana con la cuestión tarifaria? ¿Qué va a tener el fondo que no se conozca hasta ahora? La respuesta fue, en diferentes ámbitos del gobierno, no hay nada más que lo que anunció el presidente. Entonces uno tendría a decir que va a haber un aumento, como hemos dicho, o en base a una quita de subsidios de entre el 35 y el 40% en la tarifa, cuando el Fondo Monetario pedía 60. Ahí hay un problema, y ahora ya me voy a ir para la mesa a debatirlo, que es básicamente que esta disposición de un nuevo aumento de tarifas, recordemos que va en contra de lo que había acordado el sector más vinculado a la vicepresidenta, que era un aumento del 20%, el cual validó Guzmán. Y después lo que dicen con algo de razón en el entorno de la vice es, bueno, che, al final me dijeron que iba a subir 20% la tarifa y cuando nos dimos vuelta, Guzmán arregló con el Fondo Monetario un plus que de nuevo puede ser de 15 puntos, seguramente va a ser a mitad de año, sí, pero va a haber un cambio al fin. Y vamos a ver, la pregunta me parece ahí es cómo resiste la alianza o el sector más duro respecto a este tema lo que viene, ¿no? Que es una parte del ajuste. Sí, lo que ocurre, por favor, él es el economista, así que corregime. Sí, empecemos por Federico, a ver. Lo que ocurre... perdón, sí. No, dale, métele. Sí, cortito. Lo que ocurre es que si vos tenés un aumento del 15 a mitad de año y la corrección salarial, los acuerdos de aumentos salariales son progresivos, digamos, sí, tenés 50%, pero no es todo junto, de alguna forma lo va a amortiguar, no va a ser en términos de poder adquisitivo tan violento como si pasara... para los trabajadores en blanco. Y la mayoría, mucha de la gente 40% no está en creo que ese está en negro, ¿no? Sí. Antes de darle el pase a Federico, recordemos que hoy el gobierno oficializó la convocatoria del Consejo del Salario para el 16 de marzo. Lo relaciono con lo que decía Raúl recién, porque claramente el salario mínimo es lo que te marca un poquito cuál va a ser la pauta salarial. El año pasado fue de 35, con una inflación del 50. Este año Moroni, el ministro de Trabajo, dijo va a ser 40-42, sobre una base inflacionaria que me parece, vos me lo vas a confirmar, menos de 50 no va a ser. Bueno, eso habrá que verlo, ¿no? ¿Apostás a que puede ser menos que eso? 49,5. Nosotros desde el observatorio caracterizamos que sí, la inflación es multicausal, pero tampoco son infinitas las causas. Son tres causas. A ver. Una causa es la concentración monopólica de la economía. Esa es una causa real que muchos desconocen, para nosotros es una causa. Otra causa es la emisión monetaria, que también muchos desconocen, y para otros es la única causa, para nosotros es una de las tres causas. Y la tercera es la falta de divisas. Sí. Esas tres causas juntas generan el problema de inflación crónica que sufre la Argentina. Cuando alguna de esas causas se mejora, o por lo menos dos de esas causas están más calmadas, vivimos periodos de baja inflación, como fue, por ejemplo, en los 90, o como fue, por ejemplo, a comienzos de los 2000, ¿no? Durante la presidencia de Néstor Kirchner. Pensamos un poco que algunos de los elementos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional atacan esas causas, ¿no? Nos parece que las metas de emisión monetaria son rigurosas, pero son razonables en términos de atacar la causa monetaria de inflación. Antiinflacionarias. Nos parece que sí. Nos parece que el objetivo de las tasas reales, en la medida en que la tasa real no sobrepase a la expectativa de inflación por demasiado, no va a terminar de ser recesiva y va a también ayudar. Y nos parece que, sobre todo, el objetivo de incrementar las reservas del Banco Central y de incrementar las exportaciones, para los cuales el presidente anunció ayer un conjunto de leyes, ¿no? La ley de hidrocarburos, la ley de electromovilidad, la ley de cannabis. La de agroindustria. Muchas. Nos parece que eso un poco debería tender, por lo menos, a que este nivel de inflación tan fuerte que venimos viendo en los últimos años empiece a tender a desacelerarse. Sí. Después, obviamente, que está en el medio la discusión de las tarifas, está en el medio la discusión de los salarios.
Fue la propia Cristina la que dijo, creo que a fines del 2020, que un objetivo del gobierno tenía que ser alinear dólar, salarios y tarifas. Sí. Me parece que en ese sentido una política que retrasa las tarifas permanentemente no es lo más óptimo para esto. Nos parece que en ese sentido hay que apuntar a que las variables económicas giren en torno al salario precisamente, ¿no? Es decir, sabiendo un poco lo que decías vos, que no todos los trabajadores ganan lo mismo. Tenés los trabajadores formales, tenés los trabajadores de ciertos sectores, tenés los trabajadores informales que ganan muchísimo menos. Entonces, de alguna manera, también hay que tener una política diferenciada, segmentada. Hay que decir que un peso gastado en subsidios a tarifas destinado a la clase media no es mejor que un peso gastado en asistencia social de los que más lo necesitan. Ahora, perdón que te interrumpa, pero Raúl, a ver, eso está todo bien en los papeles. Ahora, cuando Macri aumentó la tarifa para quitar subsidios fue una catástrofe política. Fue el principio del final de su gobierno, ¿no? Sí, pero fue sin anestesia Claro. eso, ¿no? Bueno. Esto es mucho más mensurado. En principio lo que se pensó es a un aumento general del 20% Sí. y después sectorizado a algunos barrios según el valor de la Sí. propiedad. Que en algunos casos llega incluso al 80%. Sí. Pero bueno, está bien, si yo vivo en un departamento que vale $3.500 el metro cuadrado, yo puedo pagar. Sí. Yo puedo pagar. Y está bien que haya esta diferenciación, porque además tiene que ver con la distribución, de una manera indirecta, tiene que ver con la distribución de la riqueza, ¿no? Es decir, el que gana más paga un poco más. Y eso me parece justo, sobre todo en medio de una crisis donde tenemos más del 40% de la población debajo de la línea de pobreza y creo que 10 o 12% de indigencia. Los últimos números de la UCA dan algo así. Sí. Así que creo que es justo que los que ganamos más, paguemos más, porque hay una crisis. Eso, y está bien, no es lo mismo que la medida de Macri, que fue un sablazo general para todo el mundo. Hay un punto medio, digamos. Hay un punto medio y, Ni ultratarifazo ni tarifa congeladas. y una mirada más social de cómo hacer en medio de la crisis para salir de la Y crisis. Federico, ¿por qué cuesta tanto segmentar? ¿Hay alguna dificultad técnica? Porque no lo pudo hacer Kicillof, Macri, tarifazo a granel, y ahora cuesta, ya van más de 2 años y no termina de aplicarlo. Y suena justo, digamos. ¿Por qué si el precio del pan sube, el precio del gas no sube? Para mí, digo, que lo puedo pagar. Sí, efectivamente hay un problema más bien de índole técnica, me parece a mí, obviamente evaluando desde afuera, que tiene que ver con que uno tiene que cruzar las bases de datos de ingresos por un lado, de patrimonio por otro lado y de vivienda por otro lado, lo cual puede ser complicado, ¿no? Porque Y la FIP no quiere abrir los datos. y tenés el problema legal Claro. de los datos de la FIP. Es un No tema se puede. legal, ¿no? Sí, no sí, se puede, esa es, digamos. no, esa es una ley y la tiene que pedir un juez y creo puede. que... Sí, eso es como el secreto estadístico, no lo puede pedir ni un juez, ¿no? Bien, bueno, un datito sobre la exposición de la semana que viene. El gobierno quiere que estén Mansur, Guzmán y Chodos, exponiendo Todos es ahí. el negociador argentino ante el Fondo Monetario. Exactamente. Después la CGT, la CTA, representantes de la UIA, del grupo de los 6, y también van a invitar a los exfuncionarios macristas. ¿Quiénes quieren que vaya? Sturzenegger, Duhovne y Caputo. ¿Y van a Bueno, ir? sí, yo creo que sí. Bueno, Sí, Duhovne sí. va a tener que Duhovne no puede ir, va a tener que explicar, y yo lo tengo todo guardado, porque ayer- explicar por qué dijo él en una entrevista que lo único bueno que había dejado el gobierno anterior era que no debíamos casi nada, que era el 20% del PBI y que la deuda nominal en dólares era 8% del PBI. Sí. ¿En serio que dijiste eso? Pero ¿Cómo la además arreglás ahora? Tenemos un presidente que ayer dijo claramente que hay una causa abierta y que quiere que Bueno, se encuentre a los responsables. esa fue la- Está convocando el Congreso a los que el propio presidente marcó. Eso fue lo que disparó que se levantaran unos 20 Sí. diputados. Concretamente lo que él citó fue el decreto 82-2021, que fue el decreto donde él le pide al Poder Judicial que investigue. Sí. Se lo pide por decreto. Sí. Él no puede iniciar no puede abrir No, una está Está bien. abierta la causa. Sí. Pero está se la abrió Procuración del Tesoro como querella. ahora se la cobró. Le dijo, muchachos, yo hace un año que le pedí que investiguen, nadie investigó nada. No. Vamos a ver un actor de la política que yo últimamente lo veo bastante desdibujado. Me refiero a Axel Kicillof, gobernador de la provincia, que hoy tuvo apertura de sesiones ahí en la provincia de Buenos Aires. A ver. Aprovecho este momento para agradecer al Cuerpo Legislativo de la Provincia de Buenos Aires por la aprobación de instrumentos fundamentales para nuestro accionar este año, la Ley de Presupuesto y la Ley Fiscal Impositiva. A nuestra bancada, y le agradezco también a la bancada de la oposición. En la Provincia de Buenos Aires, la oposición ha tenido una participación constructiva
y la responsabilidad institucional a la hora de aprobar estos instrumentos claves para la gestión del Ejecutivo Provincial. Ahí lo teníamos a Kicillof, un incunable, ¿no? Porque postales de Kicillof agradeciéndole a la oposición con un trato amable hacia Juntos por el Cambio, no es una figurita tan fácil de conseguir, Raúl. No, yo creo que el gobernador, lo quiero decir con respeto, está mejorando en su hacer política. Creo que fue un gesto, un beau geste, un gesto amable, agradecerle a la oposición después de haberse peleado 20 veces, no importa. Claro, sí. Sí, está bien, pero eso es un congreso además, ¿Cómo lo ¿no? ves a Kicillof? ¿Lo ves desdibujado, medio corrido de la escena? Yo lo veo ¿Va a así. ir por la reelección el año Sí, que viene? va por en la provincia reelección. no hay balotaje. ¿Cómo lo ves? Le está haciendo equilibrio Sí. entre un kirchnerismo extremo Sí. en decadencia o muy herido después de las PASO del año pasado. Sí. En la provincia quedó muy herido el kirchnerismo, donde además los intendentes se la cobraron a morir, porque ¿qué le hizo el kirchnerismo a los intendentes? Les mechó la lista de concejales con referentes del kirchnerismo que no tenían ningún poder Sí, y territorial. después máximo fue por la presidencia del PJ de la provincia, ¿no? Entonces todo eso se lo cobró el peronismo histórico, el peronismo territorial. Entonces él está haciendo equilibrio entre el kirchnerismo, que es su base de sustentación política, y el peronismo histórico, que es su base de sustentación electoral, y que es mucho más al final es mucho más importante. Yo creo que está siendo muy cauto, va por la reelección indudablemente, no hay otra figura en del espacio de Frente de Todos con suficiente caudal político, con suficiente caudal electoral, pero es muy complejo para él por la tensión constante que hay entre el peronismo histórico, Cristina, y el presidente. Hacer equilibrio ahí es muy difícil porque además él depende mucho de los aportes del Tesoro Nacional. Sí. Está claro. Raúl, Federico, muchísimas gracias por Gracias esta a ustedes, amable gracias a ustedes. conversación. Un placer.